El vídeo. Cuando... Yo creo que los periódicos tienen una cosa importantísima que no deben perder, que es personalidad. No es lo mismo un periódico que otro. El país ha tenido, desde mi punto de vista, y debe tener siempre unas señas de identidad. Es un periódico progresista, es un periódico que acompaña los cambios de la sociedad. Eso se había debilitado de alguna manera y la redacción lo percibía. Hay ciertos temas que han unido a los movimientos de izquierda en el mundo a lo largo de la historia. No sé, se me ocurre ahora, y es un ejemplo un poco viejo, las 8 horas, el hecho de tener el derecho a trabajar 8 horas en lugar de 12 o 14 como se trabajaba a fines del siglo XIX, ¿no? Y eso reunió a todos se movilizaban por eso. El tema de las vacunas yo creo que tiene tanta fuerza como ese, quiero decir, que voluntariamente se restrinja la salud a los que pueden pagarla, a los países que pueden pagarla y que se le niegue a los demás, es de una barbarie extraordinaria y no ha creado ese movimiento. Entonces esto la verdad me resultó muy decepcionante sobre las posibilidades que tenemos de unirnos a gran escala para cambiar cosas importantes, ¿no? O sea, la inmigración se utiliza políticamente para intereses políticos determinados, no en beneficio de la sociedad, sino de grupos políticos que basan su estrategia en intoxicar con respecto a migraciones, ¿no? Pero yo creo que eso es un fenómeno que hay que luchar contra ello claramente, ¿no? Y hay fundaciones como Por Causa que hacen un trabajo imprescindible en eso, porque demuestran con datos, con hechos fehacientes, que es un fenómeno, primero, que ha existido siempre, segundo, que es imparable, y tercero, que es beneficioso si las sociedades son capaces de comprenderlo y de aprovecharlo, ¿no? Para empezar, romper con esta idea que ha convertido al migrante en el otro, ¿no? En la que una persona así como un poco tenebrosa y preocupante que nos amenaza. No es el otro, somos todos migramos, todos vamos, venimos y nos buscamos la vida como podemos. Creo que si pudiéramos contar con más, qué sé yo, con más detalle y con más ganas y con más cariño las vidas de muchas de esas personas, lo entenderíamos mejor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mirá, si Soledad Gallego Díaz decía que reconocía el trabajo impecable que la Fundación Por Causa tiene, solo podemos sentirnos desde la Junta de Extremadura acertados en la decisión de poder presentar hoy con ellos, hoy con ella, el 4º Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, como lo llaman ellos, el Congreso de Mérida. Al inicio del año decíamos que este iba a ser el año de la cooperación extremeña, que este iba a ser el año de la cooperación y este iba a ser el año de la cooperación extremeña. Nos queda un último trimestre apasionante en el que uno de los elementos más importantes va a ser el desarrollo del 4º Congreso de Periodismo de Migraciones. Hoy lo presentamos con una terna de profesionales impecables, de una trayectoria periodística digna de admiración, y por 4º año consecutivo, Mérida, Extremadura, se convierte en el escenario global donde se van a tratar las migraciones, a diferencia de todo el resto de los lugares, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva favorable. Lula y yo lo reiteramos, esta es una tierra de acogida, esta es una tierra que esfuerza y se va a seguir esforzando no solo en ser una tierra de acogida, sino en garantizar el derecho internacional a migrar dentro de todas nuestras posibilidades. Y la cooperación extremeña sigue trasladando su propia estrategia para trabajar
en origen, en tránsito, fortaleciendo y creando corredores humanitarios en frontera y dentro de nuestro propio territorio, en Extremadura, con ese afán de seguir fortaleciendo esa medicina contra el odio que significa la cooperación internacional. Insisto en esta idea clave. La cooperación hoy, más necesaria que nunca, es la única y la gran medicina pedagógica que es capaz de contrarrestar de una manera favorable, sin ir al rebufo, los discursos de odio que de una manera tan bien sincronizada algunos y sus aliados se esfuerzan tanto en transmitir entre los que menos tienen, siendo capaces de utilizar esas acciones tan tristes, tan miserables, de enfrentar a pobres contra pobres. Por lo tanto, el 11 y el 12 volveremos a ser el foco global, gracias a nuestros socios, a nuestros aliados de Por Causa, para este digno objetivo. ¿Cómo no, Extremadura? A todos los que estáis aquí, que bien nos conocéis. Años 60, años 70, la gran diáspora extremeña, un 50% prácticamente de nuestra población, obligada a migrar, fortaleciendo el desarrollo de otros pueblos que la acogieron. ¿Cómo no? Desde un mínimo ejercicio de empatía, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder acoger este congreso. Martín Caparrós, Gonzo, Soledad García, no voy a destripar esa parte que le toca a Lula, pero profundamente orgullosos, muy contentos, muy satisfechos de este fin de año, de este último trimestre que le queda a la cooperación extremeña. Hoy presentamos esto. Sabéis que desarrollaremos el encuentro de agencias autonómicas de cooperación. Tenemos en el horno a punto de salir una nueva ley de cooperación, unos fondos que se ejecutan, una eficacia y una calidad de nuestra cooperación que cada día avanza más y más para convertirse en una de las referentes de este país. Esto sobre todo es para vosotras. Esto sobre todo es para vosotros, periodistas, profesionales, que aunque en pocas ocasiones tengáis la capacidad de hacer cobertura de cuestiones migratorias o de cooperación, queremos acercaros las mejores posibilidades de recurrir a grandes fuentes de información y las mejores posibilidades de que tengáis cerca y en vuestra mano la mejor información fiable, real, próxima, para que cuando os toque podáis hacerlo de una manera tan eficaz y brillante como siempre hacéis cuando nos acompañáis. Estaréis todos bienvenidos, estaréis todas bienvenidas. Le paso la palabra a mi amiga y la compañera de este cuarto año consecutivo, Lula, directora de Por Causa. Me da una pena la mascarilla porque me he tirado todo el speech de Ángel así, con una sonrisa. Este año estamos súper contentos, primero de volver a Mérida en presencial, porque cada vez que la gente, cada vez que los participantes llegan a Mérida, se crea algo que es mágico. Y grandes figuras del periodismo que han participado en las 2 ediciones que pudimos hacer presenciales se fueron tan emocionadas, porque es la grandeza, ¿no?, de los encuentros, el que te inspiren y el que te hagan crecer. Y eso en Mérida todos los espacios te lo promueven, ¿no? Desde el sitio en la Alcazaba, donde vamos a hacer esta cuarta edición, que es un sitio precioso y emocionante, y entras y es que te sientes como súper acogido, hasta el cóctel de cierre el jueves en el Templo de Diana. Y es que todo el mundo me escribe y me dice, ¿pero vais a hacer otra vez el cóctel en el Templo de Diana? Y digo, pues si no te he invitado. O sea, ¿sabes? De hecho, los carteles que hemos hecho este año, que los presentamos también en esta rueda de prensa y que los va a facilitar, mira, los tiene aquí Ángel, se pueden ver, los han hecho unos estudiantes de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad de Comillas, un grupo de estudiantes que se han unido con un nombre que se llama Vesta, y representan todos los monumentos más emblemáticos de la ciudad, porque queremos que cada vez más este sea el Congreso de Mérida. Y de hecho, si veis, hemos cambiado el 4 y le hemos puesto un pájaro que, según el portavoz de Vesta, es sin duda una cigüeña. Bueno, sobre lo que son, quitando esta parte más emocional, que para nosotros realmente es la más importante,
Este año hemos reducido, porque cuando tuvimos que planificar el Congreso no se podía contar con viajes internacionales, por lo tanto no los podrá ver. Nunca estuvieron previstos porque no sabíamos si iba a existir movilidad en noviembre, el año que viene espero que sí. Entonces tendremos una serie de participantes, sobre todo de América Latina, bueno, de América, de toda la América, en realidad es latina porque será en español, el idioma, que participarán online. Entonces las sesiones del jueves por la tarde son para público iberoamericano y son online. Esa es la parte mixta del Congreso y es un esfuerzo enorme que vamos a hacer. El año pasado fue un éxito y este año repetimos porque al final, pues el año pasado conseguimos a 6.000 personas que se conectaron para participar en el Congreso, ¿no? Vamos a mantener, por respeto a todas las comunidades que no pueden desplazarse, el streaming en todas las sesiones, la del jueves por la mañana y la del viernes por la mañana, y además vamos a tener traducción facilitada por la SCID, sorprendentemente al árabe y al francés. Y diréis, ¿y por qué? Porque tenemos un grupo de periodistas que vienen de Marruecos este año, una delegación de más de 7 periodistas que vienen de Marruecos a participar en este Congreso de Migraciones en un momento en el que la bilateralidad entre España y Marruecos a nivel informativo está. Entonces es impresionante, estamos tan contentos. Tenemos también un compañero que viene de Senegal. Tenemos gente que viene de la parte asiática más mediterránea. Van a venir 4 compañeros periodistas de Siria. Tenemos en una de las mesas una compañera que ha trabajado con Radio Nacional de España, Baba, que es de origen saharaui. Va a ser un encuentro de los más diversos. Va a venir gente latinoamericana y va a venir gente de América que se desplazan con sus propios medios porque no se querían perder el Congreso. Y en total vamos a sumar más de 100 personas. No me dejan decir la cantidad porque como no es determinada y tengo una asesora de periodística me ha dicho que no puedo decir nada que no esté cerrado. Pero vamos a ser desde luego más de 110 personas presenciales aseguradas gracias al esfuerzo y al apoyo de la SCID. Aquí, aparte de la gente que se registre y que quiera venir por su propio pie. Aquí habrá 110 profesionales mínimo participando de la experiencia, de los cuales 35 están previstos en las mesas de ponencia. Y esto es una cosa que me parece muy emocionante porque antes los periodistas venían solo si exponían y ahora ya empieza a venir gente también para escuchar, gente que estuvo en ediciones anteriores que quieren estar presentes. Entonces, podemos decir que tenemos periodistas de 4 continentes, solo nos falta Oceanía. Estamos abiertos, si alguien quiere ayudarnos a financiar la avenida de Oceanía. Y las sesiones de este año hemos decidido reducir un poco el volumen para poder incrementar los debates sosegados, porque la presencialidad lo que nos permite es luego tener encuentros bilaterales. Entonces vamos a cuidar un poquito más los espacios comparado con el año pasado, que fue un poco esquizofrénico, que eran muchísimas sesiones. Este año vamos con menos sesiones y más cantidad y muchas sorpresas que no las puedo desvelar, pero va a ser un show. Queremos recuperar eso que tuvimos el primer año que de repente no se sepa qué pasa y que Ángel pierda los papeles y que acabe ahí lanzándose al escenario. No, pero sí que queremos que sea un congreso, puesto que es presencial, que sea un congreso dinámico, que no sea aburrido. Sabemos que va a haber mucha gente viéndolo en streaming y que tenga mucho dinamismo el escenario. Vamos a abordar pasado y presente de las migraciones, donde vamos a contar con un debate precioso entre Íñigo Alfonso y Rosa María Calaf. Esto os lo digo en la rueda de prensa, no va a aparecer en los carteles, no vamos a hacer carteles con temas y periodistas, vamos a tener los carteles que os puede enseñar Ángel, donde vendrán los temas por un lado, los periodistas por otro, no va a haber programa, porque creemos que al final los intereses tienen que ser reales y si te interesa pues te vienes a todo. Pero bueno, tendremos a Íñigo Alfonso y a Rosa María Calaf, moderados por David Jiménez, que, como sabéis, tiene una enorme trayectoria como exdirector del Mundo y corresponsal. Y esa es nuestra gran sesión para España,
y estamos muy orgullosos, nos ha costado un montón. Y entonces Íñigo Alfonso va a aprovechar para hacer las mañanas de la 1 en directo ese día, desde aquí, desde Mérida, con eje principal el Congreso de Periodismo de Migraciones, y a mí me llena de alegría, yo sé que Ángel también, pero como decía Ángel, que de repente las migraciones ocupen las mañanas de la 1, pero sea para hablar en positivo, sea para hacer una reflexión sobre cómo estamos contando las historias. Tenemos las grandes cabezas de cartel, como habéis visto, que son Soledad Gallego y Martín Caparrós, que se prestaron a venir en verano haciendo un esfuerzo y pasar muchas horas aquí grabando unos materiales excepcionales que tendrán durabilidad y que van online en este formato mixto que tenemos y que son maravillosos. Nunca podré agradecerle lo suficiente a Ángel siempre que nos eche esos cables, porque hemos grabado en la biblioteca, en el museo, arqueológico y en el teatro. Y es que eso va a quedar para toda la vida. Y habéis visto un extracto de lo que son 2 mini documentales de 15 minutos. Tenemos mesas sobre radios comunitarias. Vienen las radios comunitarias extremeñas a enriquecer esas mesas, pero tenemos del otro lado del océano pequeñas radios comunitarias de todos los espacios centroamericanos para comentar cuál es la experiencia, porque las radios comunitarias son a través de las cuales los migrantes se comunican muchísimo mejor a aquellas personas que no tienen acceso a la prensa escrita, ¿no? Vamos a tener muchas experiencias. El programa lo tenéis ahí. Si queréis hacerme preguntas sobre él, yo os las respondo. No me quiero alargar porque eso lo tenéis disponible, igual que las cabezas de cartel, que más o menos las ha mencionado Ángel, pero tenemos, pues como siempre, Gonzo. Estoy muy orgullosa de decir que el primer evento al que va a asistir el nuevo director de la oficina del New York Times en España y Portugal y Marruecos va a ser va a venir Nick Casey, va a estar en el Congreso de Periodismo y Migraciones, una persona que tiene Pulitzers, y va a venir aquí para estar con nosotros. Entonces, pero bueno, me quedo abierta a que me preguntéis sobre el cartel, lo que necesitéis. Y sí que me gustaría añadir que este año hemos hecho un esfuerzo adicional, y es que vamos a tener una exposición desde el lunes que la protagoniza Pablo Tosco, que es el ganador del WordPress Foto del año pasado, del premio especial, y es una exposición sobre migraciones que va a estar en el centro de la Alcazaba. Y va a estar él con las otras 3 personas con las que hizo ese monográfico, que es brutal. Lo ha estado gestionando Patricia, la coordinadora del Congreso, y yo estoy muy emocionada. Y esto además es para el pueblo también de Mérida y para todos los extremeños y extremeñas que quieran venir a verlo, porque va a quedarse bastante tiempo. Y luego vamos a hacer la presentación en exclusiva para todo lo que es esta región, porque ya se ha presentado en Málaga y se presentó en Madrid. Y no va a haber más presentaciones, a partir de aquí ya va a festivales, del documental Paralelo 355, que es un documental sobre la desaparición de salvamento marítimo y la creación de una frontera invisible en el mar, en ese paralelo, el 355. Y su protagonista, esperemos que esté con nosotros también para explicarnos cómo fue. El documental dura 1 hora y cuarto y, como digo, no va a ser disponible en espacios, en plataformas, hasta dentro de 2 años. Por lo tanto, también es otro privilegio y eso va a estar abierto. Estamos intentando hacerlo en un espacio que sea cinematográfico y ya está. Creo que he dado un repaso bastante exhaustivo y dispuesta a responder a todas las preguntas. Insistir que yo estoy súper contenta. Gracias por sus intervenciones. Damos paso a las preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacer los compañeros que están en la sala. Hola, sí, vale. Sí, yo normalmente estos congresos que se han venido celebrando trataban mucho pues temas de migraciones internacional. Me gustaría saber hasta qué punto se va a tocar temas de migraciones de dentro, tanto porque se habla mucho de la España vaciada y la España vaciada no deja de ser una migración. O también esas otras migraciones que se producen dentro de la Unión Europea, que son a lo mejor no tan llamativas como otras, pero que ese pequeño movimiento, ese lento movimiento, acaban provocando, pues, a lo mejor conflictos por choque de culturas, choque de diferentes formas de ver el mundo, etc., etc. Me gustaría saber
si ese tipo de migraciones más cercanas, vamos a decir, a la gente europea, no lo vamos a centrar ni en Extremadura ni en España, también se van a tocar. Responde. Mirad, el Congreso es el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones. Ni de inmigración ni de emigración. Se tratan todas las migraciones y todo el concepto de las políticas que sobre los desplazamientos humanos suceden. Para bien, para mal, las herramientas que la política de cooperación internacional pone encima de la mesa, cómo España como Estado aplica las políticas de defensa de derecho internacional, para bien, para mal, cómo se desarrollan y cómo Europa se ha convertido en una fortaleza inexpugnable para las migraciones, para bien, para mal. No va a haber ningún tipo, porque por causa no trabaja con ningún tipo de censura y nosotros no se la pedimos, para que traten, nos critiquen y construyan todo lo que tenga que ver con el concepto de migraciones. Los internos, los desplazamientos, los internacionales, desde luego que se van a tratar y lo que queremos es, por expertos y por expertas, el tema en su amplia dimensión del concepto. Quería apuntar que el Congreso no es el Congreso es de periodismo. Si estuvisteis en ediciones anteriores, nuestro mayor esfuerzo es que no nos centremos tanto en los temas, sino en cuál es el problema para abordarlos. Entonces, la verdad que porque al final es un congreso para profesionales del periodismo. Es verdad que atrae a muchos profesionales que orbitan en torno al periodismo porque trabajan en entornos de migraciones, pero esto es un congreso para periodistas. Y las 110 personas que vienen son periodistas y vienen aquí para mejorar sus capacidades periodísticas a la hora de abordar las migraciones. Dicho lo cual, a mí me gustaría invitarte personalmente a que vengas y que, por favor, lo menciones. Va a haber espacios porque hay una mesa específica que es quién determina la agenda mediática de las migraciones. Está más centrada en Canarias, en el caso de Canarias, pero tiene apertura a lo que tú vienes a decir, que es por qué se habla de unas migraciones y no de otras. Y esa mesa va de eso. Y yo lo recojo ese testigo y si tú, porque tus jefes no te permiten venir, y estás muy ocupado cubriendo otra cosa, no estás, haré yo la pregunta a las personas de la mesa, porque me parece, nosotros lo hemos abordado en Por Causa, de hecho, pero siempre será desde esa perspectiva de por qué no se cubre más o por qué no se publica más sobre este tema, ¿no? Así que muy acertado y muy en la línea. ¿Y los compañeros que han seguido la rueda de prensa a través de la sala de prensa virtual tienen alguna pregunta que hacer? Pues no, parece que no. Damos por finalizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas los que estáis y los que estáis conectados. Muchas gracias a todas. Nada, por favor.